A ver, creo que ahora sí. Ya. Ay, sí, muchas gracias. Aquí estamos, Mariana, con mucho gusto. Gracias, de verdad. Es una persona muy especial, muy querida y una gran promotora también de la lengua y de la cultura. Estuvo en el área técnica de aquí de la Dirección de Educación Indígena durante muchos años. Es muy querida y muy admirada también por los maestros del Estado. Entonces, Claro que me siento No, muy orgullosa y muchas honrada de gracias. En verdad, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, querida gracias. Mariana. En Maestro verdad, un Ezequiel, gusto. maestro sí. Ezequiel, la maestra Magdalena, que también ya aquí nos acompaña, mi Sí, jefa. los Es, estábamos saludando también ahorita. Sí, qué me gusto da mucho verlos. gusto. Nada más déjenme ver que no me falte alguien. A ver, ¿ya está Felipe aquí? Felipe, ya se conectó Felipe. A ver, Ya, sí, maestra. vamos a ver. Qué bueno, Felipe. Les pido una disculpa a todos mis compañeros que ya cantaron muy bonito y le vamos a pedir a Dulce que nos vuelva a deleitar con esta canción que se cortó. Les ruego mil disculpas, pero qué bueno que ya estamos aquí nuevamente. Vamos a escuchar a Dulce desde Orizaba, Veracruz, y nos vuelve a cantar. Ya nos explicó por qué quiere esta canción. Adelante, te escuchamos, Dulce. Pampanoa Xitlacuica. Ni tlacuicas cucú tla toma chihualoni. Si le bajas un poquito más. Chihualoni cuica, no taonech huacalti. Yeyolitzin onixlapowi. Huantlahuileo quisewi. Cucuno tatzinhuescauya, xitlaxotlalti miacni macmowi. Cucuno tatzinhuescauya, xitlaxotlalti xicsehuicahui. Inintlatzotzintcuica, maquiseli notatzin, ejecatl oguiviga, toseltio texcacte. Inintlatzotzintcuica, maquiseli nonantzin, Yenocho kishiko, más que un mollo el coco. Y non lleno nancy, istakatsi no chocaya, satekito kishiko. Momos platica, cucunotati huescauya, xitlaxotlalti miacni macmowi. Cucunotati huescauya, xitlaxotlalti xicsehuicahui. Inintlatzotzintcuica, nocnihuamaki seliga, otisepaneje, guanotiquil namiki. Inintlatzotzintcuica,
ma ilwikat ma kiseli. Miak nitlatlan ilia, miak mas neshnan kilia. Kukunotat tingüehkauya, xitlaxotlaki miak nimak mowi. Kukunotat tingüehkauya, xitlaxotlaki xiksehuikawi. Kukunotat tingüehkauya, xitlaxotlaki miak nikil namiki. Kukunotat tingüehkauya, xitlaxotlaki. Tlatzocamati. Tlazocamati miak noyolikni Dulce Méndez, desde Orizaba, Veracruz. Muchas gracias. Bueno, es el turno. Elenita, ¿ya estás lista? Elenita, está apagado tu micrófono. ¿Sí? ¿Ya estás lista? Es que este bendito teléfono. Bueno. Bueno, a ver, desde Río Blanco, Veracruz, una persona que nos dio de comer en el campamento a los maestros que anduvimos luchando por, bueno, que estábamos enojados por lo de la reforma, y nos dio de comer en el campamento. Ella instaló un comedor y desde allá la conocíamos como la generala. Y nos ha honrado con venir aquí y de verdad, miren, estamos muy contentos, muy orgullosos de que Elenita de que nos deleite con sus participaciones, porque la verdad le costaba mucho trabajo y ahorita la vamos a escuchar. Hay un avance considerable en cómo pronuncia nuestra lengua náhuatl. Me siento muy contenta de que Elenita nos esté acompañando. Adelante, Elenita, con Nocajuentlan. Tlatzocamati miak, Temerciani Mariana, Nocahuentla, Itlatcocuepalis, mi cafetal, Itlatcuilo, Crescencio Salcedo Monroy, Tlantocupani, Mariana Alicia García Pérez. Lo voy a hacer sin música porque mi teléfono otro ya no funciona. ¿Sí? Que minimati mia que ni chicoita mitla ni quito guasa ni quiticat. Que minimati mia que ni chicoita mitla ni quito guasa ni neticat. Llegó en maquimati ni yeto se tlacal. Tlen cual signo cahuentlan gineli ni pía. Llegó en maquimati ni yeto se tlacal. Tlen cual signo cahuentlan gineli ni pía. Tlaxocamati mía. Tlazocamati miak tehuatzin, Elenita. Nos da mucho gusto. Es una canción que, miren, es un reto para aprenderla. Tienen casi todas las canciones en lengua náhuatl, prácticamente son un trabalenguas. Entonces, de ahí radica a veces la dificultad, pero también lo hermoso, porque la lengua náhuatl tiene una característica que es que se aglutinan las palabras, entonces se vuelven megapalabras, ¿verdad? Pero le vamos encontrando la forma para ir aprendiendo a pronunciarlas. Y es ahí también el chiste, ¿no? Y la canción hace, digamos, que da esa facilidad. Bueno, pues muchas gracias, Elenita. A continuación vamos a escuchar a alguien que también cómo nos orienta, cómo nos motiva. Y ha sido un orgullo que Felipe nos esté acompañando. Él se autonombra Pipitzin Rey. Y bueno, ¿por qué? Por esa pasión que tiene también por nuestra lengua. Él nos acompaña desde Jiménez, Chihuahua, y ha estado casi en la mayoría de las sesiones de Nohuanchitlacuica, y me da mucho gusto que nos esté acompañando, porque además es una persona que nos da tips y nos platica cómo le hace para aprender y para practicar las canciones en lengua náhuatl. Adelante, Pipitzin Rey. Tlazocamati Temachtiani.
Pues miren, me estaba acordando de, ya ve que teníamos ya casi como un año de que empezamos toda esta aventura y un poquito más ya de un año, ¿verdad? Y en ese recorrido, pues yo soy inquieto, ya lo dijo usted, y investigo y hago cosas, pues. En este momento, maestra, quiero tomarme la licencia, porque ya ve que le había pedido yo luego una traducción de una canción cuando me preguntó como que cuál quería, de una de Lucha Villa, que se llama Amémonos. Bueno, pues esa canción me gusta mucho, es una canción muy bonita, la verdad me gusta mucho. Y luego yo pues tengo un diccionario de lengua náhuatl en línea, que no es a lo mejor el mejor, tal vez. Y bueno, pues hice así como una traducción y quisiera pedirle la licencia de cantar Amémonos con una traducción mía, que a lo mejor no es muy buena, pero que la hago con mucho cariño y que de hecho ya grabé y está en mi canal de YouTube. También creo, a lo mejor ya la vio, maestra, creo que sí tengo su like por ahí. Entonces, para todos ustedes, amémonos. Panoltino Yolinihuac, no toca Pipitzin Rey Monreal, ni Chanchihua, Jiménez Chihuahua. Citlazoctla. Sí le puse yo, a ver si está bien. Citlazoctla. Tlatetomoa, Tlatemoa no te tonali, y Capaquilistli no te tonali. No tlatemoa, no tlazoctlalis, ni tlamatoca y camotentli yamanqui. Y cacochistli tlatlazohtlalisli, no tlatemoa, in cual sinishpocatl, tleincostli, no tlaloani, totimactia y camotenti yamanqui, emintlacuica, cactimalilistli, no atletia, teotnicmati, no nigmatimocat tlactipactli, injuteot, ispopoyotl tlazoctli, citlazoctla, nigniutlatic pacayo, incanin miac chocolitzatzi, inteca coxitlazoctlalistli, comitefteteo xiua. Tlazoctla calle cualitla maxilia, y cahuicat la tepacayotl, tlazoctla huicachi peligüesqui, y calhuicat mina ignoyolo, ni tlamatoca istle masihuotl, istelotin tecaqui motosquitl, Tonali, tlahuica ilhuicatl, ahuixipante tía, mictia, tan tan. Las oscamatimiac, con mucho cariño para todos. La Sacamati Miak, Toyodigni Felipe Pipitzin Rey. Fíjense que esto es muy importante, cómo se va generando esa idea, como dice Felipe, así comenzamos, con esas ideas, con ese querer hacer. A lo mejor alguien va a llegar, es que así no se dice, hay que componerle. Bueno, pues sí, pero ya hay un intento, ya hay un avance, y eso es muy importante. Yo siempre les digo eso, que nos deben de nacer ese gusanito, ese espíritu, porque eso nos va a llevar precisamente a seguir investigando, a seguir practicando. Y de verdad que Felipe nos ha demostrado, miren, la que le pongan, de verdad, canta de Bocelli, canta de José Alfredo Jiménez, canta de Lucha Villa, y no nada más canta en su casa ni bajo la regadera, que anda por allá por las plazas de Jiménez, Chihuahua, y resulta que luego hasta nos manda los videos de cómo está cantando, ¿no? Entonces, eso es bien bonito porque nos motiva también y de verdad los quiero felicitar a todos y agradecerles, y siempre les agradezco, porque este espacio es muy, muy, muy bonito y pues nos llena de mucha alegría. Bueno, pues ya está con nosotros también por aquí Pilar, que Pilar no se va a poder conectar. Agradezco mucho a Nuri Quiroz, es una gran amiga que vive en México, es de por acá de Veracruz, pero bueno, vive en México, al igual que Magda Jiménez, y les agradezco mucho que a pesar de esta situación de que nos desconectamos, y bueno, ya luego les platicaré la aventura, se hayan vuelto a conectar. A continuación vamos a escuchar a nuestra compañera Areli.
Ella nos va a interpretar Tlacuica con M. Es una adaptación también de un tema de José Luis Perales. Adelante, Areli. Tlasojkamati temachtiani Mariana. Itlajka chkahuatika panolti nochtin toyolikniwa. Aneno toca Areli Iguanichanti, Tequila, Veracruz. Buenas tardes a todos, compañeros, amigos, maestra Mariana, por la oportunidad que nos da en este espacio de poder transmitir un poco de lo mucho que nos ha enseñado y de lo mucho que hemos aprendido. Por ahí decíamos muchos compañeros, la verdad, sí, mis respetos, que a pesar de no hablarla, son los más interesados en fortalecer la lengua náhuatl y la verdad, sí, a veces esto te motiva a seguir aprendiendo, a menos en mi caso. Yo sí lo sabía leer, pero no tan de corrido, como que a veces me costaba o a veces la dejadez como que no era tan importante como parece, porque sí lo es, el leerlo, ¿no? A veces lo hace uno por la cuestión laboral, sin embargo ahora como que lo hace uno parte de su vida y pues de sus raíces, ¿no? Porque independientemente de no ser la primera lengua materna, pues como segunda lengua nos abre muchos caminos hoy en día. Entonces, Nesni Tlacuicas, Pampanoga Xitlacuica, Intlacuica y Toca, Tlacuica con N. Y Tlacuicas que quemin, que canten los niños. Y Ashkan, José Luis Perales, y Tlajuilo, Mariana Alicia García Pérez. ¿Por qué escogí esta canción? Bueno, al principio hay algunas palabras que no comprendía la traducción, pero ir buscando la letra o ir tratando de traducirla, pues creo que nos da la oportunidad de volver a ser niños, ¿no? Porque la canción precisamente dice así, ¿no? Que canten los niños. Creo que cuando somos niños queremos ser adultos y cuando somos adultos queremos regresar a ser niños, ¿no? Por eso elegí esta canción. Espero poder no trabarme porque sí de momento como que los nervios nos ganan, pero pues aquí está esta canción. Cepeguas. Tlacuica con M, Chicagua, Tlacuica. Ipiatlente chilisque, Tlacuica con M, Chicagua, Tlacuica, Isquino tinquin, caquilisque, Tlacuica con M, Tlencuali, Chanchigua, Monisquino, Quimentlas llovía, Tlacuica con M, Tlenipan, Tlastowa, Aquina, Yecmotech, Tlapoguía. Nikneki manechka uliki kan ni yoltos, nikneki mayolpaki no nansi, nikneki mayeto chipawan ilhuicat, no niki mayeto chipawan hachintli, nikneki nochi makipiakan ni tlacuac, xochime matin ni mahuistacan, nikneki nochi mayolpaquican. Nikneki no wean ayek mo mamomashtika, Tlacuica con M, Tlencuali, Chanchigua, Nisquina, Quintla, Llovía, Tlacuica con M, Tlenipan, Tlastowa, Aquina, Yek, Motech, Tapovía. Tlasojkamati miak, tepatzi. Tlasojkamati miak no yolik ni Areli. Siempre la ando Marianita. cambiando de lugar. Siempre digo que es de Rafael Delgado. Bueno, creo que es de Rafael Delgado y vive en Tequila, porque siempre me equivoco. Soy originaria de Tequila, trabajo en Rafael Delgado y no vivo ni en Rafael Delgado y ni en Tequila. Yo originalmente vivo en Río Blanco, Veracruz. Nada más que a veces por la confusión cuando nos presentamos, pues me identifico más por Rafael Delgado porque fue donde aprendí un poco a mejorar lo que es la lengua materna. Porque la variante de Tequila, el maestro Santos lo ha de saber, y la de Rafael Delgado son muy distintas, son muy diferentes. Bueno, pues miren, ahora quiero, porque se nos va a agotar el tiempo y quisiera presentarles lo que el maestro Ezequiel nos compartió. Él nos compartió una canción que va a ser así como un reto. Él nos va a tener que dar así como que el tonito de entrada. Yo creo que más o menos parece ser que la voy, sí, ya la voy identificando, pero resulta que no, pues es la primera vez que tengo contacto con la letra esta, y entonces como que me va a ser un poquito difícil a lo mejor cantarla el día de hoy. Marianita, te interrumpo.
¿Qué pasó, Y por Elenita? favor les das entrada a los maestros de Oaxaca, al maestro Ah, Daniel y a la maestra Norma. Ya, Por favor, gracias. ya. Gracias, Elenita. Ya. Bueno, el maestro Ezequiel nos compartió una letra y yo sí quisiera, miren, porque no sé si nos dé tiempo que nos expresen algún comentario. Quisiera que en el chat ahí nuestros invitados nos regalen algunas palabras y que, bueno, los compañeros vayan copiando esos mensajes y guárdenlos en su corazón y guárdenlos en una hoja de Word para que no se olvide. Ojalá nos pudieran regalar algún comentario que sirva para nutrirnos, para alentarnos a seguir en esta actividad que hemos desarrollado, como les decía, ya hace un año. Y bueno, no ha sido fácil, pero ha sido muy, muy gratificante. Yo estoy muy contenta y de que haya habido respuesta de los compañeros de querer participar en este proyecto. Y pues la única intención que tiene estas reuniones, la única intención es pasar un rato ameno, pero también fortalecer nuestra lengua náhuatl. Y todos vamos aprendiendo. Ahora me atrevo a compartirles esta canción, miren, y yo creo que la van a cantar porque mis compañeros son muy buenos en esto de la cantada. Y entonces aquí tenemos la de, ya no me acuerdo cómo va, voz de la guitarra mía, creo que va así, ¿no? Al despertar la mañana, así. Bueno, no sé si el maestro Ezequiel nos quiere hacer el favor de darnos por ahí la entradita. Ezequiel. Sí, voy a comentar ahí está. ¿Sí se escucha? Sí, maestro, adelante. Bueno, no precisamente la voz ideal, o el tono ideal, pero pues hay sí, hay mejores tonos, a lo mejor se adaptan, o si no, pues ya en su soledad podrán instrumentarla, porque pues yo tengo voz grave. Y, por ejemplo, acabo de escuchar unas voces, por cierto, muy lindas, voces agudas, voz de mujer. Entonces, pues es diferente la voz grave a la voz aguda. Pero vamos a intentarlo, ¿no? Entrarle con este tonito. Y ya después, las preguntas que haya sobre las palabras, pues estamos dispuestos a aclarar cada una de las palabras y por qué fue construida la canción. Entonces, empiezo primero, por si no da tiempo a hacer más comentarios, empiezo ya de lleno a la canción. Y vamos a hacerlo en este tono, a ver si nos adaptamos todos. Disculpen lo grave del caso. A ver si se escucha. ¿Sí se escucha? Sí. A ver. Notlatolnimechcaquitis, Icuactlanes, Icualcantzin, Notlaldan Nitlacuiquilis, Icahuelviar, Nopaquilis. Esa es la primera. Luego dice, Tlalmancohuan, Tepeyocan, Neniquintlacuiquilia, Yehuan no Huiantlapistoque, Ignahuac no Tlazoscahuan, Cualtzin Mexica Tlanantzin, Tlahueca ni Momiquilis, Huelis Quitosque ni Cochto, Juan Manechón Cualicaca, Huelis Quitosque ni Cochto, Juan Manechón Cualicaca, Cualtzin Mexica Tlanantzin, Tlahueca ni Momiquilis, Itlacotian Tepeyocan, Ompamanech Tlalpachoca, Canik non diwan onesque, Tlencualcualin Tlayeyecol, no Tlatolnimechcaquitis, Icuactlanes Icualcantzin, no Tlalnan Nitlacuiquilis, Icahuelmiag no paquilis, Cualtzin Mexica Tlalnantzin, Tlahueca ni Momiquilis, Cualtisquitos ni Cochto, Juan Manechón Hualicaca, Cualtisquitos ni Cochto,
Juan Manachón, Hualicaca, Hualzi Mexica, Tlalnanzi, Tlahuescanimo, Miquilis. Yo no le di la terminación que le da Jorge Negrete, pero pues se la podemos dar. Muchas gracias. Es un súper regalazo este que nos trae el maestro Ezequiel Jiménez. Es una adaptación o traducción que él realizó. Y de verdad que me siento muy, muy contenta. Adelante, antropóloga. La escuchamos. No, estaba yo felicitando. Ah, muy bien. Muchas gracias. De verdad que yo quisiera intentar, si me lo permiten, a ver si puedo. Me voy con el coro, porque creo que ese más o menos me lo sé, a ver si puedo. Cualtzin Mexicatlalnantzin, Tlahuescanimo Miquilis, Huelis Quistosque Nicosto, Guamanechón Hualicaca. Huelis Quistosque Nicosto, Guamanechón Hualicaca, Hualtzin Mexicatlalnantzin, Tlahuescanimo Miquilis. Hasta allí. Muchas gracias. Miren nada más. Sí. Me dicen que nos estamos quedando sin tiempo. Esta canción, maestro Ezequiel, si nos los permite, voy a dejar de compartir un poquito, porque ya me quedan 9 minutos nada más, creo que menos. Voy a dejar de compartir. Y quisiera, de verdad, por ahí alguien, quisiera de verdad agradecer, y antes de ir cerrando, es que tengo varios compañeros que algunos ya no se anotaron, pero hay 2 niños que yo quisiera que escuchen, aunque sea con un pedacito de una canción, porque ellos también son muy participativos y todo el tiempo. Y también está otra compañera, la compañera, a ver, no me dijo si iba a cantar, pero Mónica, ojalá nos pudiera cantar también Mónica. Entonces, Josué y Sofi, cántenos aunque sea una estrofita de alguna de las canciones que siempre nos cantan. A ver, desde Tuxpan, Veracruz, 2 niños que de verdad, mis respetos para ellos, de 9 y de 11 años, que han estado también en todas las reuniones, hasta se pelean por la cámara, y entonces no quisiera que pase esta sesión sin que ellos nos interpreten un pedacito de la que quieran cantar. Adelante, los escuchamos. Que les haga coro su mamá. Su mamá es mi hermana, es maestra también de preescolar y también, pero creo que le van ganando a los niños, la verdad, definitivo. Se llevan el 10 ellos y ella como el 9.9. Sí. Adelante, Josué. Está apagado el micro y nos dicen cuál van a interpretar, Sofi, por favor. Una tú cantas. Yo voy a cantar una. Saluda. Panolti. No yo les niego. Nekitesh tonka kili. Denas kaneni mitzilis. Actopan simateñamo. Nimis tlayo wilis neki. Nayemo nimis tlazontla. Amotesh patlatlanis. Lekemino. Mati. Me la capo chikaki. Tleka. Amoni mati tleka yamo nimis tlazontla. Ayemo nimis tlazontla. Ayemo nimis tlazontla. Amoni tleka. Gracias. Tlazokamati miak, Sofi. Adelante, Josué. ¿Va a cantar Josué Francis o ya no?
Es que estamos en un espacio chiquito y no cabemos a ver más. A ver, adelante, Josué. Un pedacito nada más para que nos cante también Mónica. Yo leo, ya se la sabe, mi hermano. Ah, miren. Shimoy. Ve el micrófono si lo tienes prendido. Voy a cantar Shimoyek-yeko. Saluda, Dipan. Shimoyek-yeko y testone milis. Amitlayetos tlenamo kuali. Amitla huincayo lipanti yetoske. Topan salseil huicantesh nampalos. Shimoyek-yeko tinoshti. Timo sempaye huicaske. Ajá. Gracias. Tazocamati mía, Josué. Se la saben toda, se la saben completa. La de Imagine, traducida a la lengua náhuatl, pero una probadita para que les den ganas de acompañarnos de aquí 8 días nuevamente. Vamos a ir cerrando con nuestra compañera Mónica. Ella nos va a interpretar una canción que ya cantó Dulce, pero aquí somos libres de elegir y de repetir. Lo importante es que se escuche nuestra voz. Adelante, Mónica, vamos a escucharla también con el tema de Chiquitita. Gracias, maestra Mari. ¿Sí me escuchan? Panolti nochtin tlamachtisque wan oksekimeh tlen toyolikniuan tlen nikan timomachtitoque wan tipakihtoque nikan se mokaki tlenon tlakuika tlenon titlahtowa. Neh nitlakuikas se tipitzin nin tlakuikal itokan notakotzin. Buenas noches a todos, qué gusto, qué felicidad que hoy nos acompañen varios compañeros y maestros conocidos. Maestra Mari, aprovecho un saludo, qué gusto saludarla, qué gusto verla, perdón. Y bueno, yo voy a cantar un pedacito de la canción Chiquitita en náhuatl Notacotzin. Notacotzin techilistleik, motlayowilis mitzilpia. Y techwixtololowan motamiak titlayowia. Machikon ni mitzitasneki, maski amo tikonextia. Tlamiak timoyolkokowa, tlekamo tiktenkixtia. Notacotzin techilihtie, wan nokechpan ximochokili, ni mitzpalewisneki, kampa kualtis tinehnemis. Moyolika onimitzixma, axan otimoajas postek, tepitzimani mitzpahti, oksepanti yetos chikaktzin. Notacotzin kuali xikmati, tlayowilis asiwan yawi wan popoliwi. Oksepantes timihtotis, wan tiyolpakis, Kemin xochit moxochitia. Pues muchas gracias, solo un pedacito. Saludos a todos. Tazocamati mía, tenemos un minutito todavía, pues yo quiero agradecerles de verdad a todos. Les pido 1000 disculpas por los inconvenientes de esto que pasó de la tecnología, pero de verdad que me da mucho gusto. Queda la invitación abierta. Tenemos 2 sesiones más de presentaciones así donde nuestros compañeros van a estar cantando. Aurelia nos acompaña desde hoy, ya no cantó Aurelia, ya no nos da tiempo. Leida, Aurelia nos acompaña desde Banderilla, Leida desde Songolica. Son compañeros que han estado aquí. Hay otros compañeros que el día de hoy no pudieron venir. Nos hemos reunido alrededor de 20, 25 compañeros. Y bueno, de verdad que me siento muy honrada de que ellos estén aquí conmigo cada 8 días. Y bueno, yo no les enseño.
más bien, ¿cómo soy? Así soy la que hace las presentaciones y las coloco para que las vayamos leyendo. Pero es un trabajo de todos. Yo les digo que siempre, pues, ¿qué haría si ellos no vienen? Ellos son como que lo que le dan vida a Nowan Xitlacuica. Y Nowan Xitlacuica, pues, es una invitación a cantar conmigo, a cantar con mis compañeros y de esta manera a fortalecer nuestra lengua y nuestra identidad. De verdad que me da mucho gusto. Yo quiero nuevamente agradecer a todos, a la antropóloga Consuelo, al maestro Santitos Carvajal, al maestro Ezequiel, y gracias por el regalo que nos dio a la maestra Magda. También nos acompaña Lupita Pérez García, es tía de los niños, y me dio mucho gusto que haya escuchado a sus sobrinos interpretar este tema, que fue el vals en sus 15 años, para que se acuerde por allí, ¿no? Entonces, muchas cosas que han pasado de bueno en Nowan Xitlacuica. Somos una familia y de verdad que estoy siempre voy a estar bien agradecida con ellos, muy, muy agradecida. Y con todos ustedes por regalarnos este tiempo